y dar amor, porque en última instancia, ¿qué pasa si me equivoco? Solo alguien me puede hacer sufrir si yo lo dejo, si no, no hay forma. Entonces, confiar en los demás no pasa nada. Otro pecado es ser demasiado controlador. Hay personas que quieren controlar a las personas que tienen alrededor. Y a nadie le gusta ser controlado. Entonces, en esta lucha siempre se termina, cuando hay una lucha siempre alguien termina herido, no hay forma de que no. Y esto pasa con los controladores. Algunos son controladores de las personas que están alrededor, otros son controladores de los resultados. Quieren con certeza que una determinada actividad conduzca a, que no es lo mismo que planificar, sino es apegarse a un resultado. Esta conducta tampoco nos lleva a la felicidad. ¿Y qué podemos hacer con esto? Si somos controladores, hay algo que podemos controlar para bien, y ese control es sobre los pensamientos. En la medida en que yo puedo controlar mis pensamientos, las emociones que se van a generar a partir de esos pensamientos van a seguir el mismo curso. Nadie se puede sentir mal si está recordando un hecho feliz, ¿no es cierto? Es imposible. Si recordamos un hecho feliz nos vamos a sentir bien. O si yo las pongo a ustedes de mal humor, seguramente dentro de un ratito van a estar recordando acontecimientos negativos de su vida, porque es un círculo vicioso. Yo estoy triste, tengo pensamientos tristes, lo que ocurre afuera se convierte en un estímulo desagradable. Otro aspecto es llevar una vida saludable y buscar estrategias para priorizar las emociones positivas. Las emociones positivas y las negativas tienen que convivir. Las negativas son buenas porque si nuestros antepasados nunca hubieran tenido miedo, se los hubieran comido los dinosaurios, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos miedo, haríamos cosas terriblemente arriesgadas. Entonces, una pequeña porción de miedo es saludable. Y en general las emociones negativas son menos frecuentes, como la carita que vimos al principio, pero son mucho más profundas. Y nos dan solamente dos caminos, pelear o huir. No tenemos más opciones. En cambio, las emociones positivas es como que expanden la conciencia. Cuando nosotros estamos contentos, cuando estamos enamorados, cuando estamos disfrutando de algo, todo nos parece bárbaro. Todas las alternativas que nos dan nos parecen viables. Estamos abiertos a muchas circunstancias. Entonces, una forma, no sé si se ve la imagen, yo les digo qué dice, pero si al menos se ve la imagen, esto es la forma en que se desarrolla una experiencia emocional. En principio hay una circunstancia, un estímulo externo que es solo un estímulo y que va a determinar cómo incide ese estímulo en nosotros mismos somos nosotros, ¿sí? Supongamos que nos va mal en un examen. Nosotros podemos decidir, cuando hacemos la evaluación, si eso es un fracaso o una oportunidad. Va a ser completamente diferente la situación. Si lo tomamos como un fracaso, se va a desencadenar toda una reacción física, vamos a tomar un tipo de acción, nos vamos a deprimir. Así pensamos que es una oportunidad. O sea, si nosotros vemos el proceso de aprendizaje como un proceso, el examen fue una circunstancia. Que me vaya mal en el examen es la oportunidad de ver qué estoy haciendo mal, y una vez que determino que estoy haciendo mal me va a servir para todos los demás exámenes. Luego, de producirse la evaluación, según qué evaluación hagamos, se producen cambios corporales. Supongamos que la emoción es más intensa, que en este momento entra un ladrón acá con un revólver. Algunos van a hacer una evaluación y van a decir, me quedo tranquilo, no hago nada. Otros directamente vamos a reaccionar, nuestro cuerpo va a reaccionar. Nos van a empezar a transpirar las manos, nos va a latir más rápido el corazón, vamos a tener una respiración más alta. Seguramente nuestra sangre se va a ir a los músculos para poder salir corriendo. O sea, tenemos toda una reacción. O sea que podemos saltearnos esto y tener la reacción. Aun cuando tengamos la reacción física,
nosotros también podemos determinar en ese momento cómo transformamos esa emoción. Supongamos que se dieron todos estos indicios de que está actuando el sistema nervioso simpático. Lo que podemos hacer es relajarnos, ponernos las manos en el pecho, hacer respiraciones profundas y retomar o transformar esa emoción en algo positivo. Y por último viene la acción. Cada estímulo va a provocar una acción de nuestra parte después de pasar por todo este proceso. Cuando nosotros somos personas reactivas, el estímulo se convierte en motivo de nuestra acción. Y después decimos, ¿cómo pude contestar esto? ¿Cómo pude hacer esto? ¿Sí? ¿Cómo pude pegarle si llegamos a un extremo? O ¿cómo pude romper esto? Cuando uno se enoja con algo. Entonces, la idea para mejorar nuestro nivel de felicidad es transformarnos de personas proactivas de personas reactivas en personas proactivas. De tal manera que el estímulo no determine mi acción, sino que yo, en cualquiera de estos tramos, pueda decir, yo soy dueña de mi decisión y yo voy a tomar la acción que crea conveniente. Bueno, aquí tenemos lo que pasa a grandes rasgos cuando elegimos una de las opciones, ya sea porque hacemos la evaluación o porque nuestro organismo reaccionó. Pero fíjense que cuando actúa el sistema parasimpático, es cuando nosotros recibimos cosas agradables, segregamos oxitocina, cuando nos abrazamos, cuando nos besamos, cuando estamos contentos, segregamos hormonas y neurotransmisores que nos hacen sentir mejor. Y en ese momento ocurren todas estas cosas. Nos renovamos, nuestro sistema inmunológico funciona mejor. En cambio, cuando funciona el sistema simpático, pasa todo lo contrario. Son estos síntomas que yo le decía, la respiración, el ritmo cardíaco, la presión arterial sube. ¿Por qué? Porque estamos segregando epinefrina, norepinefrina y cortisol. Y no vale la pena acordarse de los nombres. El tema es que son neurotransmisores que nos hacen mal. ¿Y qué va a pasar? Nuestro sistema inmunológico va a estar peor, tenemos todos estos síntomas que yo les dije, y no se van a renovar nuestras células como debieran. Otro pecado es desconfiar hasta que se pruebe lo contrario. Esa gente que siempre está poniendo una valla porque cree que los demás no son confiables. Sin embargo, está probado que los países donde las personas confían más en sus gobernantes, en sus representantes, en sus vecinos, son los países más prósperos y más felices. Obviamente, la solución es confiar, ¿no? Otro pecado es la desconexión con la fuente misma. Cuando nosotros no vivimos el momento presente, no vivimos a conciencia plena. Y entonces, acá hay un ejemplo que seguramente no lo alcanzan a ver, pero dice, yo tengo una idea, digo que estoy atrasada, voy hacia el trabajo, como digo que estoy atrasada, me sigo pensando qué mal, manejo mal el tiempo, me siento culpable y inmediatamente me apuro. Lo que puede llegar a causar algo terriblemente desagradable, más todas estas reacciones que vimos. Entonces, cuando nosotros estamos absolutamente conectados, nos estamos dejando fluir, estamos viviendo solo el momento presente, ¿sí? Si yo les preguntara a ustedes dónde están, ustedes me dirían acá, ¿sí? Pero no es verdad. Algunos estamos acá y otros tenemos el cuerpo acá. Y estamos pensando que vamos a ir a la clase de allá, que cómo será la meditación, que me perdí tal cosa, que tengo hambre, ¿sí? Y bueno, esto que digo no nos da demasiado daño. Pero si pensamos en un acontecimiento negativo del pasado y sufrimos por eso, o si no disfrutamos del presente porque pensamos que el pasado fue mejor, o si estamos ansiosos por lo que va a pasar mañana, o si postergamos la felicidad de hoy para cuando logre esto o lo otro, ¿sí? Supongamos que estoy estudiando, cuando me reciba voy a ser feliz, ahora me sacrifico, pero voy a ser feliz después. Me recibí, cuando mi empresa, mi estudio sea grande, voy a ser feliz. O
cuando encuentre al amor de mi vida voy a ser feliz, después cuando me case voy a ser feliz, cuando tenga hijos, y ¿cuándo voy a ser feliz? Nunca, ¿cierto? Bueno, entonces, obviamente, la respuesta es vivir a conciencia plena. Vivir a conciencia plena es vivir ahora, percibiendo cada cosa. Si como algo, percibo el aroma, el sabor, ¿sí? Todo lo que la textura de algo. Si camino, voy viendo qué es lo que pasa, miro los árboles, busco elementos que me hagan sentir mejor. En cada momento voy viendo qué pasa dentro y fuera de mí, qué es lo que vamos a hacer en la meditación. Bueno, acá lamentablemente no se logra ver. Hay un curso de felicidad en la Universidad de Harvard que el 20% de los alumnos toman. La Universidad de Harvard es enorme, o sea que el 20% tome este curso es increíble. Y acá están los consejos que le dan como herramientas para ser felices, ¿no? Hacer algún tipo de ejercicio, a ustedes no hace falta decírselo porque lo están haciendo. Hacer una lista de gratitud, esto es súper bueno. Todas las noches anotar por qué cosas estoy agradecida con la vida. ¿Sí? Que seguramente van a encontrar. Pueden venir más cerca. ¿Ahora sí? ¿Ahora se oye? Encima están con los tapones. Claro. Bueno, volvemos a empezar. ¿Hacer un tipo de ejercicio? No, ustedes no. El primero lo tienen cumplido. Desayunar. Hacer una lista de... Desayunar es bárbaro. Hacer una lista de gratitud. Todas las noches antes de irse a dormir, dejar en la mesita de luz un cuadernillo o algo y anotar las cosas por las que hemos sido felices. Esto parece una tontería, pero está científicamente probado que al mes el nivel de felicidad aumentó, porque centramos el interés en las cosas que nos pasan, las cosas lindas que nos pasan. Luego tenemos ser asertivos, olvidar todas esas conductas que dijimos que no son asertivos, decir qué quiero, pedir lo que quiero, porque si espero que venga a veces ni siquiera, ¿sí? Pedir lo que quiero y decir lo que pienso. Otra es gastar el dinero en experiencias, no en cosas. No quiere decir que no nos compremos cosas, pero si tengo que optar entre comprarme algo y hacer un viaje o comprarme algo e ir al teatro, seguramente va a ser más gratificante y va a quedar en esa opción, va a tener más valor el ir al teatro. Enfrentar los retos. Tengo que resolver algo, lo resuelvo ya, no postergo. Porque cuando postergo, estoy generando energía, pienso, ay, mañana tengo que hacer esto, tengo que llamar a... ¿sí? Y mañana, digo, no, mañana, lo voy a hacer después, pero ya van 2 días que estoy pensando en que voy a hacer esa llamada. O sea, estoy gastando energía. Para nada. Juntar recuerdos bonitos. Tener presente en todo momento las cosas lindas que nos pasan. O planear cosas lindas para el futuro. Saludar, ser amable. Sonreír. Caminar derecho. Ustedes vieron que cuando uno está contento camina así, se siente hermoso. Y cuando está abrumado va así. Entonces, como hay una relación bidireccional entre el cuerpo y la mente, esas son decisiones que nosotros podemos tomar. ¿Ustedes se acuerdan de la Mujer Maravilla que estaba así? Bueno, ¿qué está diciendo? Yo tengo toda la fuerza, soy invulnerable, ¿sí? Ese mensaje, que no les digo que salgan como la Mujer Maravilla todos los días a la calle, pero hay mensajes como levantar los brazos, los ganadores levantan los brazos, caminar derecho, sonreír, son mensajes que le está mandando el cuerpo a la mente. Y como es bidireccional, eso nos va a hacer sentir más felices. Bueno, comer todo, eso es bárbaro. Arreglarse y sentirse atractivo. Y sobre todo, sonreír mucho. Porque cuando sonreímos, no solamente estamos expresándole a nuestro cerebro que estamos bien, sino que le estamos expresando al resto de la gente. Espero que vean esto. Es una mariposa comiendo naranja y dice, la felicidad espera una sonrisa de sus partes para instalarse en tu. Me parece un mensaje de Dios. Bueno, ahora si les parece vamos a hacer una meditación. ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? Ah, no, qué
muy bueno. Increíble. Bueno, vamos a hacer una meditación. Después, si alguien quiere, solo alguien me puede hacer sufrir si yo lo dejo, si no, no hay forma. Entonces, confiar en los demás no pasa nada. Otro pecado es ser demasiado controlador. Hay personas que quieren controlar a las personas que tienen alrededor. Y a nadie le gusta ser controlado. Entonces, en esta lucha siempre se termina, cuando hay una lucha siempre alguien termina herido, no hay forma de que no. Y esto pasa con los controladores. Algunos son controladores de las personas que están alrededor, otros son controladores de los resultados. Quieren con certeza que una determinada actividad conduzca a, que no es lo mismo que planificar, sino es apegarse a un resultado. Esta conducta tampoco nos lleva a la felicidad. ¿Y qué podemos hacer con esto? Si somos controladores, hay algo que podemos controlar para bien. Y ese control es sobre los pensamientos. En la medida en que yo puedo controlar mis pensamientos, las emociones que se van a generar a partir de esos pensamientos van a seguir el mismo curso. Nadie se puede sentir mal si está recordando un hecho feliz. ¿No es cierto? Es imposible. Si recordamos un hecho feliz nos vamos a sentir bien. O si yo las pongo a ustedes de mal humor, seguramente dentro de un ratito van a estar recordando acontecimientos negativos de su vida, porque es un círculo vicioso. Yo estoy triste, tengo pensamientos tristes, lo que ocurre afuera se convierte en un estímulo desagradable. Otro aspecto es llevar una vida saludable y buscar estrategias para priorizar las emociones positivas. Las emociones positivas y las negativas tienen que convivir. Las negativas son buenas porque si nuestros antepasados nunca hubieran tenido miedo, se los hubieran comido los dinosaurios, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos miedo, haríamos cosas terriblemente arriesgadas. Entonces, una pequeña porción de miedo es saludable. Y en general las emociones negativas son menos frecuentes, como la carita que vimos al principio, pero son mucho más profundas. Y nos dan solamente dos caminos, pelear o huir. No tenemos más opciones. En cambio, las emociones positivas es como que expanden la conciencia. Cuando nosotros estamos contentos, cuando estamos enamorados, cuando estamos disfrutando de algo, todo nos parece bárbaro. Todas las alternativas que nos dan nos parecen viables. Estamos abiertos a muchas circunstancias. Entonces, una forma, no sé si se ve la imagen, yo les digo qué dice, pero si al menos se ve la imagen, esto es la forma en que se desarrolla una experiencia emocional. En principio hay una circunstancia, un estímulo externo que es solo un estímulo y que va a determinar cómo incide ese estímulo en nosotros mismos somos nosotros, ¿sí? Supongamos que nos va mal en un examen. Nosotros podemos decidir, cuando hacemos la evaluación, si eso es un fracaso o una oportunidad. Va a ser completamente diferente la situación. Si lo tomamos como un fracaso, se va a desencadenar toda una reacción física, vamos a tomar un tipo de acción, nos vamos a deprimir. Así pensamos que es una oportunidad. O sea, si nosotros vemos el proceso de aprendizaje como un proceso, el examen fue una circunstancia. Que me vaya mal en el examen es la oportunidad de ver que estoy haciendo mal, y una vez que determino que estoy haciendo mal me va a servir para todos los demás exámenes. Luego, de producirse la evaluación, según qué evaluación hagamos, se producen cambios corporales. Supongamos que la emoción es más intensa, que en este momento entra un ladrón acá con un revólver. Algunos van a hacer una evaluación, van a decir me quedo tranquilo, no hago nada. Otros directamente vamos a reaccionar, nuestro cuerpo va a reaccionar. Nos van a empezar a transpirar las manos, nos va a latir más rápido el corazón, vamos a tener una respiración más alta. Seguramente nuestra sangre se va a ir a los músculos para poder salir corriendo. O sea, tenemos toda una reacción. O sea que podemos saltearnos esto y tener la reacción. Aún cuando tengamos la reacción física,
nosotros también podemos determinar en ese momento cómo transformamos esa emoción. Supongamos que se dieron todos estos indicios de que está actuando el sistema nervioso simpático. Lo que podemos hacer es relajarnos, ponernos las manos en el pecho, hacer respiraciones profundas y retomar o transformar esa emoción en algo positivo. Y por último viene la acción. Cada estímulo va a provocar una acción de nuestra parte después de pasar por todo este proceso. Cuando nosotros somos personas reactivas, el estímulo se convierte en motivo de nuestra acción. Y después decimos, ¿cómo pude contestar esto? ¿Cómo pude hacer esto? ¿Sí? ¿Cómo pude pegarle si llegamos a un extremo? ¿O cómo pude romper esto? Cuando uno se enoja con algo. Entonces, la idea para mejorar nuestro nivel de felicidad es transformarnos de personas proactivas de personas reactivas en personas proactivas. De tal manera que el estímulo no determine mi acción, sino que yo, en cualquiera de estos tramos, pueda decir, yo soy dueña de mi decisión y yo voy a tomar la acción que crea conveniente. Bueno, aquí tenemos lo que pasa a grandes rasgos cuando elegimos una de las opciones, ya sea porque hacemos la evaluación o porque nuestro organismo reaccionó. Pero fíjense que cuando actúa el sistema parasimpático, es cuando nosotros recibimos cosas agradables, segregamos oxitocina, cuando nos abrazamos, cuando nos besamos, cuando estamos contentos, segregamos hormonas y neurotransmisores que nos hacen sentir mejor. Y en ese momento ocurren todas estas cosas. Nos renovamos, nuestro sistema inmunológico funciona mejor. En cambio, cuando funciona el sistema simpático, pasa todo lo contrario. Son estos síntomas que yo le decía, la respiración, el ritmo cardíaco, la presión arterial sube. ¿Por qué? Porque estamos segregando epinefrina, norepinefrina y cortisol. Y no vale la pena acordarse de los nombres. El tema es que son neurotransmisores que nos hacen mal. ¿Y qué va a pasar? Nuestro sistema inmunológico va a estar peor, tenemos todos estos síntomas que yo les dije, y no se van a renovar nuestras células como debieran. Otro pecado es desconfiar hasta que se pruebe lo contrario. Esa gente que siempre está poniendo una valla porque cree que los demás no son confiables. Sin embargo, está probado que los países donde las personas confían más en sus gobernantes, en sus representantes, en sus vecinos, son los países más prósperos y más felices. Obviamente, la solución es confiar, ¿no? Otro pecado es la desconexión con la fuente misma. Cuando nosotros no vivimos el momento presente, no vivimos a conciencia plena. Y entonces, acá hay un ejemplo que seguramente no lo alcanzan a ver, pero dice, yo tengo una idea, digo que estoy atrasada, voy hacia el trabajo, como digo que estoy atrasada, me sigo pensando qué mal, manejo mal el tiempo, me siento culpable y inmediatamente me apuro. Lo que puede llegar a causar algo terriblemente desagradable más todas estas reacciones que vimos. Entonces, cuando nosotros estamos absolutamente conectados, nos estamos dejando fluir, estamos viviendo solo el momento presente, ¿sí? Si yo les preguntara a ustedes dónde están, ustedes me dirían acá, ¿sí? Pero no es verdad. Algunos estamos acá y otros tenemos el cuerpo acá. Y estamos pensando que vamos a ir a la clase de allá, que cómo será la meditación, que me perdí tal cosa, que tengo hambre, ¿sí? Y bueno, esto que digo no nos da demasiado daño, pero si pensamos en un acontecimiento negativo del pasado y sufrimos por eso, o si no disfrutamos del presente porque pensamos que el pasado fue mejor, o si estamos ansiosos por lo que va a pasar mañana, o si postergamos la felicidad de hoy para cuando logre esto o lo otro, ¿sí? Supongamos que estoy estudiando, cuando me reciba voy a ser feliz, ahora me sacrifico, pero voy a ser feliz después. Me recibí, cuando mi empresa, mi estudio sea grande, voy a ser feliz. O
cuando encuentre al amor de mi vida voy a ser feliz, después cuando me case voy a ser feliz, cuando tenga hijos, y ¿cuándo voy a ser feliz? Nunca, ¿cierto? Bueno, entonces, obviamente la respuesta es vivir a conciencia plena. Vivir a conciencia plena es vivir ahora, percibiendo cada cosa. Si como algo, percibo el aroma, el sabor, ¿sí? Todo lo que es la textura de algo. Si camino, voy viendo qué es lo que pasa, miro los árboles, busco elementos que me hagan sentir mejor. En cada momento voy viendo qué pasa dentro y fuera de mí, qué es lo que vamos a hacer en la meditación. Bueno, acá lamentablemente no se logra ver, hay un curso de felicidad en la Universidad de Harvard que el 20% de los alumnos toman. La Universidad de Harvard es enorme, o sea que el 20% tome este curso es increíble. Y acá están los consejos que le dan como herramientas para ser felices, ¿no? Hacer algún tipo de ejercicio, a ustedes no hace falta decírselo porque lo están haciendo. Hacer una lista de gratitud, esto es súper bueno. Todas las noches anotar por qué cosas estoy agradecida con la vida. ¿Sí? Que seguramente van a encontrar. ¿Pueden venir más cerca? ¿Ahora sí? ¿Ahora se oye? Encima están con los tapones. Claro. Bueno, volvemos a empezar. Hacer un tipo de ejercicio, no, ustedes no. El primero lo tienen cumplido. Desayunar. Hacer una lista de desayunar es bárbaro. Hacer una lista de gratitud. Todas las noches antes de irse a dormir, dejar en la mesita de luz un cuadernillo o algo y anotar las cosas por las que hemos sido felices. Esto parece una tontería, pero está científicamente probado que al mes el nivel de felicidad aumentó, porque centramos el interés en las cosas que nos pasan, las cosas lindas que nos pasan. Luego tenemos ser asertivos, olvidar todas esas conductas que dijimos que no son asertivos, decir qué quiero, pedir lo que quiero, porque si espero que venga a veces ni siquiera, ¿sí? Pedir lo que quiero y decir lo que pienso. Otra es gastar el dinero en experiencias, no en cosas. No quiere decir que no nos compremos cosas, pero si tengo que optar entre comprarme algo y hacer un viaje o comprarme algo e ir al teatro, seguramente va a ser más gratificante y va a quedar en esa opción, va a tener más valor el ir al teatro. Enfrentar los retos. Tengo que resolver algo, lo resuelvo ya, no postergo. Porque cuando postergo, estoy generando energía, pienso, ay, mañana tengo que hacer esto, tengo que llamar a... ¿sí? Y mañana, digo, no, mañana, lo voy a hacer después, pero ya van 2 días que estoy pensando en que voy a hacer esa llamada. O sea, estoy gastando energía. Para nada. Juntar recuerdos bonitos. Tener presente en todo momento las cosas lindas que nos pasan. O planear cosas lindas para el futuro. Saludar, ser amable. Sonreír. Caminar derecho. Ustedes vieron que cuando uno está contento camina así, se siente hermoso. Y cuando está abrumado va así. Entonces, como hay una relación bidireccional entre el cuerpo y la mente, esas son decisiones que nosotros podemos tomar. ¿Ustedes se acuerdan de la Mujer Maravilla que estaba así? Bueno, ¿qué está diciendo? Yo tengo toda la fuerza, soy invulnerable, ¿sí? Ese mensaje, que no les digo que salgan como la Mujer Maravilla todos los días a la calle, pero hay mensajes como levantar los brazos, los ganadores levantan los brazos, caminar derecho, sonreír, son mensajes que le está mandando el cuerpo a la mente. Y como es bidireccional, eso nos va a hacer sentir más felices. Bueno, comer todo, eso es bárbaro. Arreglarse y sentirse atractivo. Y sobre todo, sonreír mucho. Porque cuando sonreímos, no solamente estamos expresándole a nuestro cerebro que estamos bien, sino que le estamos expresando al resto de la gente. Espero que vean esto. Es una mariposa comiendo naranja y dice: la felicidad espera una sonrisa de sus partes para instalarse en tu.